Quizá con esto queden todas las dudas resueltas de qué es cinemática inversa. Ok, ya todos aquí por favor. Este es el primer ejemplo de cinemática inversa. Vean que tengo un péndulo invertido. No es como tal un robot, como un robot, porque no presenta matriz de Coriolis. No tiene algunos elementos que no lo hacen calificar como robot, pero para este fin creo que sí motiva la idea. Imagínense, supongamos que es un robot de un grado de libertad. Por lo tanto, este robot simplemente se mueve girando, ¿no? Es un péndulo invertido. Lo que yo les recomiendo hacer es que para obtener la cinemática inversa rápidamente apliquen la cinemática directa para encontrar dónde están los ángulos de giro. Es decir, ¿cuál sería el primer paso del algoritmo de Navier-Kartenberg? El primer paso sería identificar el tipo de articulación que tenemos. Solamente tenemos uno y estaría saliendo. Ese sería el eje Z0. Después veo que ya no tengo más grados de libertad. Asigno el sistema base. Si tengo Z saliendo, yo creo que lo que me conviene es asignar X0 a la derecha y Y0 a la derecha. Por lo tanto, este sería el sistema base. Después, ¿qué sigue? Pues ir asignando todos los demás sistemas. Lo único que me doy cuenta es que hay un grado de libertad y quizá tengamos un efector final. ¿Dónde aparecerían los parámetros del Denavit? Pues vamos a poner, yo recomiendo copiar el sistema anterior de tal manera que X1 quede sobre el eje. Si X1 queda para allá, pues Y0 quedaría para arriba y Z0 estaría saliendo, perdón, Z1. Ok, con esta asignación ya es más claro que el ángulo θ1 quedaría de esta manera, ¿no? Este parámetro seguramente valdría A1 porque está sobre X1, bueno, sobre menos X1. Ok, ahora sí, ¿cuál es el problema de la cinemática inversa? Pues a diferencia de la cinemática directa, donde nosotros teníamos que encontrar este punto en términos de las variables articulares, en este caso encontrar el punto PF, PF sería el origen del sistema en el efector final, eh, tendríamos que encontrar PF en términos de θ1. Pues ahora la cinemática inversa es al revés. θ1 lo tenemos que encontrar en función de PF. Para ello, pues es necesario utilizar herramientas trigonométricas. Se puede obtener un análisis analítico partiendo de la matriz de transformación homogénea 0H1 y encontrar ahí las variables que estamos buscando. Yo me voy a ir por el enfoque geométrico, es creo que más simple utilizar pura trigonometría porque creo que es una forma más simple de obtener este análisis. Si nos fuésemos por el análisis analítico, hay que resolver dos ecuaciones que son no lineales y simultáneamente. Entonces ahí sí tendremos que utilizar un paquete matemático. Ok, entonces, ¿cuánto valdría θ1, chicos? El objetivo es encontrar θ1 en función de xf. Aquí le puse y0. Vamos a hacer que todo cuadre. Si el origen es pf, voy a ponerle xf, zf y yf, ¿no? El objetivo es encontrar θ1 en función, como una función de xf, yf y zf. ¿A alguien se le ocurre cómo determinar θ1? Pues efectivamente tiene que ser en términos de 2. En este caso, zf vale 0 porque no tiene ningún offset saliendo del pizarrón, ¿no? O sea, digamos que este es el caso general. En este caso en particular, zf vale 0 porque no sale del pizarrón, ¿no? Pues sí, efectivamente, una función que nos resuelve el problema es utilizar la función ángulo inverso. ¿A tan de qué? Por ahí me dijeron, ¿qué y qué? Sería de la componente en Y de PF Ujú. entre la componente en X de PF. Ajá.
¿Esta distancia de dónde sale? Pues esta distancia es esto, ¿no? Por ahí escuché creo que la voz de Rodrigo. Nosotros conocemos estas distancias, ¿no, chicos? Sí. Y simplemente serían las distancias que obtuvimos de la cinemática directa, o serían las proyecciones de PF sobre las componentes, sobre el eje X0 y PF sobre la componente Y0, ¿no? Entonces, voy a llamarle, de acuerdo a mi notación, esta distancia sería X y esta distancia sería Y. Nuevamente le repito, estas distancias las conocemos y son las distancias que obtuvimos de la cinemática directa. Son los elementos de la última columna de la matriz H01, la cual me da la traslación que existe del sistema base al sistema del efector final. Esta es la componente en X y esta es la componente en Y. Pues sí, efectivamente una función que me resuelve ese problema es θ1 igual a atan de Y entre X. Hay un problema con utilizar atan. De aquí en adelante vamos a tener que utilizar la función atan2. θ1 es igual a atan2 de Y entre X. La diferencia entre esta función es que, si ustedes se dan cuenta, este robot conforme vaya girando va a ir cambiando del cuadrante cartesiano, ¿no? Es decir, ahí está en el primero, aquí pasa al segundo, al tercero, al cuarto, ¿no? Entonces, existe un pequeño problema si utilizamos la función ángulo inverso o atan simplemente, porque el ángulo que aparece aquí, imagínense que el robot da la vuelta y queda por acá, de tal manera que aparece el mismo ángulo θ1. Pero vean que en el cuadrante número 3 habría una cancelación de signo, ¿no? Con esta función tendríamos el mismo resultado al obtener los ángulos negativos. ¿Sí están de acuerdo? Ven que hay un pequeño problema, va a haber una cancelación de signo. Y realmente esta función no me estaría dando el ángulo real, que sería todo este ángulo. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no? Si el robot está viviendo en el primer cuadrante, θ1 valdrá esto, pero el robot, si gira y vive en el tercer cuadrante y me da el mismo ángulo, no significa que el robot esté en esta posición, ¿no? Es decir, esta solución me estaría dando esta posición del robot. Y eso es falso, el robot está girando θ1 más 180 grados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente utilizar la función atan2. La función atan2 sí se diferencia de cuando tenemos los ángulos negativos. Es decir, a diferencia de atan, el ángulo que obtenemos de atan2 de Y entre X es diferente porque aquí sí toma en cuenta el signo, ¿no? Es decir, con esta función sí me daría el ángulo completo, que sería θ1 más 180 grados. Pues bueno, vean qué fácil es obtener la cinemática inversa de este robot. Es algo muy simple. Exacto. El objetivo, recuerden, es que ya conocemos la posición XF, YF y ZF, que corresponderían a la proyección del punto del efector final, del centro del efector final respecto al sistema base. Vamos a tener que hacer primero la cinemática directa para poder determinar dónde están los ángulos y todas las variables. Entonces, primer paso, de acuerdo a la cinemática directa, asigno el eje Z0 hacia arriba, el eje Z1 también hacia arriba. Ese no se ve bien, me quedó como una Y1. Z1, Z2, luego asigno el sistema base, esto ya lo sabemos hacer. X0 quedaría saliendo del pizarrón, Y0 quedaría a la derecha. Aquí yo me doy cuenta, si no mal recuerdo, asignamos X1 saliendo del pizarrón a petición de un compañero. X2 hacia dónde quedaba, chicos. X2 quedaba saliendo también del pizarrón, ¿de acuerdo? Vean sus notas. Ok, Y2 ¿cómo quedaba? Perdón, Y1 quedaba entonces
si x1 estaba para allá y z1 estaba para acá, y1 quedaba para acá, y2 quedaba, si x2 está para allá y z2 a la derecha, y2 quedaba para abajo. Ok, ya quedó todo, por lo tanto el origen quedaba aquí el O1, el O2, y acá tendríamos que poner entonces el sistema del efector final, el cual dijimos que lo copiáramos tal cual, ¿no? Porque no había alguna indicación especial en la orientación. Así nos quedó, ¿no? En este caso, vean que mi notación es PF, entonces tendría que quedar sus componentes. Bueno, no está bien así ya. Solo hay que tener cuidado con eso. Ahora sí, chicos, ¿cómo encuentro el conjunto de coordenadas generalizadas en términos de la posición del efector final? Recuerden que aquí quedaba θ1. La distancia de 2 quedaba por acá. Y era variable. Y la distancia de 3 quedaba por acá. Este parámetro era de 1, ¿se acuerdan? Era constante. Este es variable. Este es variable. Ok. Es la pura cinemática directa que ya habíamos resuelto en la clase pasada. ¿Cómo encuentro θ1, chicos? Yo lo que recomiendo es que hagan una vista superior. O un top view, no sé cómo lo recuerdan mejor. Un top view, una vista superior. Si yo me pongo en la parte superior del robot, pues simplemente yo vería que quizá el robot se estaría moviendo sobre el plano x0, y0, ¿no? Imagínense que se ponen de arriba y lo único que están viendo es cómo se mueve el efector final respecto a x0 y y0. ¿Esto con qué objetivo? Pues si se dan cuenta, θ1 se mueve sobre ese plano. Yo lo que recomiendo es que hagan proyecciones sobre el plano donde se mueve θ1. Entonces, en esta vista superior podríamos obtener θ1. Si yo me pongo arriba del robot, pues más o menos quedaría algo así con una pequeña rotación. Así, este sería el efector final, PF. El sistema base quedaría x0, y0 para la derecha. De tal manera que quiero que vean que θ1 es posible determinarlo debido a esta configuración, a menos que tenga profundidades o algunos quiebres bastante raros, pues θ1 ya quedaría resuelto simplemente como θ1 es igual a tan 2. ¿De qué con qué? ¿Alguien me puede decir? De YF, que sería esta distancia, entre XF, donde estas coordenadas corresponden a la posición del efector final. Ahí está, θ1 ya lo encontré. D2, ¿cómo me quedaría, chicos? ¿Alguien tiene idea? Para D2, así como está el robot, quiero que vean que su movimiento solamente es sobre el eje Z0. Entonces, hay una igualdad que siempre se va a cumplir para D2, para encontrar D2, que es variable, pues hay una relación que siempre se mantiene. Esta relación que se mantiene es D1 más D2 variable. ¿A qué va a ser igual? Pues simplemente va a ser igual a la posición del efector final en su componente Z0, que sería ZF. ZF, recuerden que es la posición del efector final. Es toda esta distancia. Por lo tanto, de aquí la distancia D2 asterisco simplemente va a ser igual a ZF menos D1. Y aquí ya tengo, voy a recalcarlos con el asterisco, el primer grado de libertad en términos de la posición del efector final, el segundo grado de libertad en términos, vean, ZF es la componente del efector final sobre Z0 y aparece un parámetro el cual yo lo puedo medir, ¿no? ¿Cómo le hago para determinar D3? Para D3, asterisco, pues si yo veo desde arriba nuevamente, aquí aparecería D3. D3 sería esta distancia, ¿no? Y es variable. ¿Cómo determino esa distancia, chicos? Pues esa distancia, voy a hacer el dibujo, bueno, no es necesario.
Pero vamos a basarnos de este dibujo de θ1. Pues D3, simplemente visto desde arriba, vean que es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿Qué herramienta se nos ocurre utilizar cuando aparecen esos triángulos tan bonitos? Pues Pitágoras, ¿no? Entonces Pitágoras nos dice que la suma de sus dos catetos elevados al cuadrado tiene que ser igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Pues simplemente aquí me doy cuenta que estos catetos corresponden a las posiciones del efector final, las cuales les llamé XF y YF. Por lo tanto, este cateto sería simplemente XF al cuadrado, este cateto sería YF al cuadrado, y eso tendría que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. T3, que es asterisco al cuadrado. Pues de aquí vean que ya está muy fácil. Despejo o aplico la función inversa al cuadrado, le saco raíz y me quedaría que la raíz cuadrada de XF al cuadrado más YF sería la distancia D3 en todo momento, ¿no? Entonces aquí tengo el tercer grado de libertad. Y vean qué fácil es obtener la cinemática inversa. Nada más hay que tener cuidado porque aquí aparecerían dos soluciones, ¿no? Más y menos. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Pues ya, se acabó. Vean qué fácil es. Ya tengo los tres parámetros y nuevamente recalco, cada uno de los parámetros quedó en términos de las coordenadas del efector final. θ1, YF entre XF, D2, ZF, que es un parámetro menos D1, que es una distancia que la podemos medir, es un parámetro constante, y D3, la cual sería simplemente la raíz cuadrada de estos términos al cuadrado, los cuales resulta que son la posición del efector final respecto al sistema base.